En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Iglesia Monte de los Olivos y sus pastores David y Miriam Zelaya presentan un mensaje de edificación para tu vida y la de tu familia. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando Jesucristo andaba predicando la palabra del reino de Dios, la gente, hermano, tenía una actitud de fe en el Hijo de Dios. La palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 13, del libro de Mateo. El Evangelio según Mateo. Amén. Capítulo 13. Yo voy a agarrar unos versos ahí para predicar esta palabra, gloria del Señor. Así es, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 13. Gloria al Señor. Decidimos a mí pasar el culto por el vivo en esta hora, porque sabemos que hay mucha gente que siempre están ahí en Facebook y se conectan ahí y los miran. Amén. Vamos a predicar una palabra de Dios en esta hora y vamos a leer Mateo 13 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, y le habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras el sembrador salió a sembrar, y mientras el sembrador, parte de la semilla se cayó junto al camino mientras él sembraba, y vinieron las aves y se la comieron. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salió del sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, el cual es a 100, cual es a 60, cual es a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Amén. Puede sentarse esta hora. Quiero leer una palabra esta hora, hermanos, y quiero estar predicando bajo el tema aves de los cielos. Amén. Aves de los cielos. Dios me reveló este mensaje. Dios me reveló esta palabra, hermano, y quiero contarles algo de que por qué Dios me reveló esta palabra. Yo estaba meditando en la palabra del Señor en la noche. Yo creo que, hermano, nosotros la iglesia estamos viendo por un periodo de prueba ahorita. Dios está probando a la iglesia. Amén. Y quizás Dios me reveló esta palabra, por eso Dios me reveló esta palabra. Yo voy a estar tomando un par de segmentos de las predicaciones de los días sábados y el domingo para explicarle a la iglesia una palabra que Dios me reveló. Porque Dios me dio un sueño. Y es un poco difícil para mí decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque Dios me lo dijo en el sueño. Dios habla por sueño. Claro que Dios habla por sueño. Y Dios habló a muchos hombres de Dios por sueño. Le habló al rey Salomón y tantos hombres de Dios que Dios les habló por sueño. Daniel tuvo revelador de sueño. Dios habló por sueño. El sueño que me dio es que Dios me decía a mí en la palabra que sembrara la semilla, que sembrara la palabra del Señor. Yo le contaba a mi esposa que el Señor me reveló, y lo voy a decir aquí, lo voy a explicar el día sábado y el día domingo a la iglesia, porque aunque me duele decirlo, lo voy a explicar porque es una palabra que Dios me reveló a mí, aquí en el sueño. Yo lo voy a explicar a usted. Yo miraba un gran campo donde estaba sembrando, yo estaba sembrando y tenía mi morral y sembraba, hacía hoyo y echaba la semilla y sembraba. De repente
cuando yo llegaba como al 40% del terreno aproximadamente, de ahí para allá yo comencé a sembrar y yo miré que la barreta me rebotaba en una madera que había en el campo, así de gruesa, una tremenda madera. Cuando yo tiraba la palabra, cuando yo tiraba la barreta para meter la semilla, no entraba porque era duro. El Señor me dijo que aquí hay mucha gente dura en esta iglesia, que no reciben la palabra. Y yo me quedaba triste en el sueño. Le digo, Señor, yo miraba que sembraba y yo miraba que llegaba a una parte de que de ahí para allá ya no podía seguir sembrando porque el terreno era estaba cubierto, todo el gran terreno de unos grandes pleitos así de grande. De repente yo miraba que el Señor me decía, yo voy a remover todos esos pleitos para que siga sembrando. Yo miraba unas manos y comenzaba a despegar todo aquel montón de hojas, así las despegaba, y yo comenzaba a sembrar y sembrar. No había rincón en el cual yo no dejaba de sembrar la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Aquí hay un porcentaje de personas que reciben la palabra, pero hay mucha gente dura. Yo no sé lo que significa verdaderamente la revelación. Si Dios va a sacar a gente dura o si Dios los va a transformar. Para el bien de ellos, mejor que Dios les transforme sus corazones a este tipo de personas, hermano. Para el bien de ellos, que la misericordia de Dios mejor esté ahí y que sea que Dios les va a cambiar, les va a transformar el corazón. Pero yo lo que sí me fijaba en el sueño es que yo sembraba y sembraba y sembraba y sembraba. Esa es la palabra que estoy sembrando en esta noche. La palabra de Dios. Aquí en esta palabra el Señor me llevaba a esta escritura del Evangelio de Lucas y me hablaba acerca de las aves de los cielos. Las aves de los cielos. Para comenzar este mensaje, en primer lugar, ¿por qué Dios me da este mensaje a mí? Porque ni siquiera se está hablando de personas, Dios aquí, que la semilla ha caído en el camino, o ha caído en pedregales, o ha caído la semilla junto a espino. Me está hablando el Señor en esta palabra de gente tibia. Amén, amén. O sea que el Señor me está revelando este mensaje, me está revelando esta palabra de gente tibia, de gente que no tiene estabilidad en la palabra. Porque vemos los tipos de cristianos que hay, o sea, el tipo de personas que llegaron a Jesús en esta palabra del sembrador. Pero los otros están ahí. Ahora, ¿cómo se convierten en tibio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia se convierte en tibio? Le voy a explicar por la palabra. El corazón tiene que ver mucho para que una persona se convierta en tibio. Amén, amén, así es. Lo que no entiende mucha gente es que nosotros estamos peleando con espíritus, y hay espíritus inmundos y hay espíritu y hay el espíritu de Dios. Hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Todos sabemos a mí que los espíritus buenos son de Dios y los espíritus malos son del diablo. ¿Por qué Dios me reveló esta palabra, aves de los cielos? Porque las aves en la Biblia tipifican dos cosas. Unas aves en la Biblia fueron usadas por Dios para algunos propósitos, y otras aves en la Biblia fueron usadas por el diablo para otros propósitos. Y aquí en la palabra del sembrador nosotros vemos las aves primeramente como usadas por el diablo para quitar a la gente la palabra que le fue sembrada en su corazón. Amén. Amén. Amén, amén. Habla la palabra del Señor y dice la palabra del Señor aquí que el sembrador salió a sembrar la palabra, salió a sembrar la semilla, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de los cielos, y vinieron las aves y se la comieron. Ni siquiera la Biblia está hablando aquí de personas que están en una parte del Evangelio.
Está hablando de personas que se asoman a las congregaciones una vez y de ahí no vuelven a venir a la casa de Dios. No sé si ustedes se han fijado de que muchos pasan así en las congregaciones. ¿Cuánta gente pasa con las congregaciones y se cumple la palabra de Dios de semilla que cae junto al camino? Las aves aquí tipifican a demonios que le roban la palabra que le fue sembrada a las personas. Amén. La palabra de Dios es la semilla. Y una semilla tiene que dar fruto. Una semilla representa la próxima cosecha que va a venir. Así es. Una semilla no se queda simplemente en semilla. Una semilla tiene que reventarse, y de ahí, de esa semilla, nace una planta que da fruto. Y eso es lo que está diciendo Jesús en la palabra. El diablo viene y la que cae junto al camino viene y dice que se la comen las aves. Como les digo, tipifican a demonio. La gente oye voces que le dicen, como predicaba el hermano ayer, de nada sirve que estés yendo a una congregación. ¿Qué precio tiene? Y ahorita yo creo que estos tiempos que estamos viviendo como que son tiempos de prueba. Amén. Quizás estos tiempos que están pasando ahorita aquí esta cosa, Dios lo hace para ver si hay mucha iglesia que se identifica con Él o que se identifica con el mundo, que se queda recostado sobre los del mundo. Así es. Porque los del mundo están pensando en estas cosas. Ellos no piensan verdaderamente en Dios, pero la iglesia que es comprada por Cristo sí tiene que pensar en Dios todos los días de su vida. Amén. Pero andan aves, demonios, que le han robado la palabra. Me llama la atención porque ni siquiera se lograron consolidar en la palabra estas personas, que la semilla cae junto al camino. Lucas habla y Lucas lo presenta de otra manera. Lucas dice, creo que es el Evangelio de Lucas, pero Lucas dice que la palabra fue hollada. Dice Lucas que fueron holladas las semillas y que las aves de los cielos la comieron. Cuando busqué la palabra hollada para ver qué representaban, dice pisar dejando señal de la pisada. Por supuesto, cuando la palabra de Dios es pisoteada, es hollada, queda señal de que algo pasó ahí, de que esa persona no es la misma, no recibió la palabra. Hay algo que yo veo en este pasaje de la Escritura, es que todos oyen la palabra. Aquí dice que oyen la palabra, pero ya ves cuál es la diferencia entre oír la palabra y hacer la palabra. Amén. Porque hay una gran diferencia aquí, lo que explica los escritores. Dice que esta palabra hollada significa comprimir algo con los pies, o sea, machucarlo. El diablo siempre ha querido machucar la palabra de Dios que nos ha sido sembrada en el corazón. Así es. Amén. En otra parte explica que es abatir, humillar, despreciar. Eso es lo que el diablo hace. Dice que estas aves de los cielos aquí representan demonios que llegan a quitar la palabra que fue sembrada en el corazón de cada oyente, de cada persona que oye el evangelio del reino de Dios. Hay otros que la semilla cae en pedregales. Es el siguiente persona tipificando la semilla que cae en pedregales y que no tuvo profundidad para que la semilla pudiese enraizarse desde lo profundo. Cuando una planta se siembra, tiene que tomar su raíz, tiene que estar agarrada en lo profundo, para que cuando esa planta viene algún viento o algo, esa planta no va a caer. Esa planta va a esperar el tiempo del fruto. Y es lo que tipifica al cristiano, que la semilla ha caído en pedregales. Como no tuvo profundidad la palabra para enraizarse, para agarrarse a causa de las piedras, entonces se quedaron cortas las raíces. Y a la hora de la prueba no entendieron el mensaje y salen muchos para afuera
de esos hay muchos también, no pasaron. Así que a causa de la persecución, a causa del sufrimiento, por causa de la palabra, de la prueba, entonces ellos tropiezan y salen y se van. Vemos a mucha gente también en la iglesia que no solamente ahora son las aves, pero que ahora llegó el momento donde Dios nos va a probar a ver verdaderamente si le servimos a Él de corazón o no le servimos al Señor de corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, una persona, cuando esa palabra ha caído ahí, no tiene esa raíz, está agarrada. Quizás hay mucha gente que está ya hasta aburrida de escuchar esta palabra, pero lo que hemos tenido verdaderamente a pensar en el mensaje, lo que representa la palabra, lo que representa la semilla que fue sembrada en nuestro corazón, nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Cuántos mensajes hemos oído? Pero es que lo que pasa es que aquí todos oyen el mensaje, es lo mismo, todos oyen el mensaje, es lo mismo, pero ya va a ver la diferencia entre oír y poner en práctica la palabra del Señor. Así es, amén. Luego habla de los cuando yo escudriñé la explicación de la parábola, porque Jesucristo les explica a los discípulos: a ustedes les he dado a conocer el reino de Dios, a los demás les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Entonces hay mucha gente que no entiende el reino de Dios. Hasta el día de hoy hemos encontrado muchos que no han logrado entender el reino de Dios, no comprenden. Dice, cuando Jesucristo les explica la parábola a ellos, qué significa la semilla que cayó en el camino, le dice que este oye la palabra y no la entiende, y por eso es que viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado. Oye la palabra, pero no la entiende. ¿Cuánta gente verdaderamente que yo me quedo maravillado como Dios es tan sabio para dar la sabiduría en la palabra? Dios quiere de que usted entienda la palabra. Así es, amén. Usted tiene que estar preparado para entender la palabra. Usted tiene que madurar en Dios. Usted tiene que madurar en Cristo. Así es. La Biblia dice que solo los que han madurado en el Señor son los que retienen la palabra. Solo los que han alcanzado madurez son los que soportan la palabra. Así es, amén. El que no ha alcanzado madurez en el Señor no entiende la palabra, no entiende el reino de Dios. Definitivamente que a la gente le da lo mismo. A la gente le da lo mismo no entender el reino de Dios, a mucha gente. Pero es que verdaderamente como que no ha habido un despertar en el corazón del oyente para comprender lo que Jesucristo estaba explicando en la Biblia cuando él hablaba acerca del reino de Dios. La otra que cae entre espinos, dice que cuando le preguntaron al Señor, la que cayó entre espinos, que decidieron, dice, los espinos y ahogaron la palabra. Hay muchos cristianos que ahogaron la palabra. Ellos mismos ahogaron la palabra de Dios. Al ver esta vida y al ver todas las cosas de este mundo y los afanes de este siglo, de esta vida, es lo que dice Jesús: ahogan la palabra y se hace infructuosa, no hay fruto. Cuando la gente no entiende esta palabra y la gente no entiende el reino de Dios y ahogan la palabra, poniendo su mirada en las cosas de esta vida o en las cosas de este mundo, o estar acomodados, como están acomodados los impíos o como están acomodados los inconversos. Entonces hay un problema, ahogan la palabra. En vez de hacerse ellos al reino de Dios, ellos ahogan la palabra que les fue sembrada en el corazón a ellos mismos. Amén. Y ha habido mucha gente también así que ha ahogado la palabra del Señor, ha ahogado la semilla de la palabra de Dios en sus vidas. Qué tristeza, ve, hermano. Así es, aleluya. Cuando una palabra, entonces no hay fruto, en la gente no hay fruto. Vea usted qué porcentaje de cristianos en la iglesia de Jesucristo son cristianos sin fruto. Vea, observe. Y Jesucristo, que muy claro en su palabra, cuando él habla, dice: ¿sabe cómo van a conocer a la gente? Por sus frutos los conoceréis. Así es, amén. ¿Cómo lo van a conocer a nosotros los hermanos de la iglesia? Por los frutos. Amén. ¿Cómo lo van a conocer a nosotros la gente de afuera? Por los frutos. No es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Así es, amén. Por los frutos los van a conocer, dijo Jesús. Entonces se hace infructuosa la palabra. Infructuosa no da fruto. No da fruto. Y de eso saque una estadística de cristianos en las congregaciones
del mundo y pregunte cuántos cristianos está dando fruto y cuántos cristianos no está dando fruto. Pregunte por las estadísticas de los cristianos que llegaron al Señor, cuántos lograron dar fruto, cuántos ganaron gente para Cristo, cuántos están predicando la palabra del reino de Dios, cuántos están aportando a la obra del Señor. Pregunte cómo, infórmese de las estadísticas de los cristianos en el mundo. ¿Qué cantidad de cristianos está buscando del Señor? ¿Qué cantidad de cristianos está buscando el reino de Dios? ¿Qué gente le interesa primeramente más las cosas de Dios que todas las cosas de esta vida? Pregunte, son pocos los que hay así. ¿Por qué? Porque hablamos una cosa, pero hacemos otra cosa. Así es, amén. O somos temporales. Un día sí, un día no. Hoy sí, mañana no. Pasado sí, el otro día no. No. En el reino de Dios no tiene que ser así. En el reino de Dios hay que ser permanente, constancia. Eso es lo que habla el escritor de Lucas cuando dice que la semilla que cae en buena tierra da fruto con perseverancia. Amén, amén. Con perseverancia, siempre está ahí. Truene, llueve o relampaguee, siempre está ahí, dando frutos con perseverancia. Amén, amén. ¿Verdad? Dando frutos con perseverancia. ¿Cómo Dios no va a ver a la persona que está dando frutos con perseverancia? Que está luchando contra las corrientes de esta vida, que está luchando contra las aves de los cielos. ¿Cómo una persona no va a dar fruto en Dios? Una persona que está luchando, que en la hora de la prueba se para firme. ¿Cómo no va a dar fruto una persona que se arraiga de las corrientes de Dios, de las raíces, de las aguas profundas de Dios? ¿Cómo no va a dar fruto la gente? El evangelio es funcional. Lo que pasa es que la gente, hermano, no hemos entendido el reino de Dios. Así es, aleluya. No hemos entendido el reino de Dios. Verdaderamente. Tenemos tiempo de estar en una congregación, pero todavía no hemos entendido el reino de Dios. En Mateo 13:20 dice que oye la palabra. El que cae en pedregales oye la palabra. No tiene raíces, es de corta duración. Cuando usted ve gente en la iglesia, de corta duración. Cristianos de temporada. Cristianos que si el tiempo está bien, están en la iglesia. Si el tiempo está malo, ya no. Son de corta duración. Porque viene la prueba. Viene la prueba. Diga conmigo, viene la prueba. Son de corta duración, no tienen profundidades, porque las piedras tipifican los obstáculos. Amén. Y los obstáculos hay que vencerlos en el nombre del Señor. Así es, amén. El cristiano tiene que ser un cristiano de vencer obstáculos. Obstáculos. Primeramente tiene que vencerse a él mismo y hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de uno, la voluntad de Dios, Señor. Verdaderamente esto es un poco difícil, pero como es tu voluntad, te va a hacerlo, Señor. Así es, amén. Hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Es negarse a uno mismo. Dios lo ha comprado a uno para que uno haga su voluntad. Amén, No para que amén. uno sea un cristiano. Es un día sí y un día no. Dios lo ha comprado a uno para que uno sea un cristiano de constancia, constante. Así es, No ve amén. la Biblia dice, bienaventurado soy cuando el Señor venga lo vaya diciendo así, ¿cómo? Unánime juntos. Amén, amén. Yo no creo que el día del Señor venga, el Señor viene y hay un cristiano que tiene que estar en el culto y está por allá haciendo otra cosa. Yo no creo que el Señor se lo lleve. Lo digo con todo mi corazón. Que no sea una cosa que lo amerite lo que ande haciendo. Si anda ya de vago y anda por allá haciendo otras cosas que no tienen nada que ver y está descubriendo su salvación, a saber qué va a pasar con él. Porque aquí está hablando la palabra del Señor. Está hablando de personas que se dieron, de cristianos que entendieron la palabra, cristianos que fueron formados en la palabra, cristianos que la semilla cayó en el corazón del oyente. Amén, amén. Estoy convencido que la gente que se queda en el reino de Dios es la gente que entiende la palabra y que la palabra cayó en el corazón. Nadie lo saca de ahí. Así es, aleluya. Una persona que la semilla de la palabra de Dios cayó en el corazón, nadie lo saca de ahí. Nadie lo saca de ahí. Pero ese es el problema, la semilla ha caído en muchos terrenos. En muchos terrenos ha caído. Esa gente que cayó en el camino, que aves de los cielos vinieron y se comieron la semilla, los demonios le quitaron, dice, lo quitaron. Los otros la prueba, los otros no tenían raíces. Está hablando de gente que llegaron, pero la gente que está
así, un día así, un día, ¿qué pasa? ¿Qué será esa gente? ¿En cuál grupo estarán estos cristianos? ¿En cuál grupo estarán estos cristianos? Porque no están ni en los que la semilla cayó en el camino, no están ni en los que la semilla cayó en pedregales, ni están tampoco en la semilla, mucho menos en buena tierra. Y yo no sé cuál será la posición de un cristiano así en esta manera. No entiendo, quizás Dios tampoco lo entendía, quizás Jesús tampoco lo entendía, pero lo que sí sé yo, lo que el Señor dice, cuando una persona hace la palabra, o sea, ve la palabra, oye la palabra y la entiende, ahí sí yo estoy por esa persona, porque aquí mismo Jesucristo lo explica. Dice en Mateo 13:22, oye la palabra, la entiende y da fruto, así es, a 60, 30 por uno, explica Mateo, aunque Lucas habla y dice que son los que con corazón bueno, dice Lucas 8:15, que son los que corazón bueno y bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Cómo así? Retienen la palabra oída. Quizás hubo cristianos que vino el martes, el culto del servicio del martes, y no retuvieron la palabra oída. Yo retuve la palabra oída el día martes. Yo la retuve la palabra oída el día martes. Pero quizás hay gente que no retuvo la palabra oída. O quizás hubo gente que no retuvo la palabra oída los 3 sermones que yo prediqué en esta semana que pasó. Mira, hermano, yo estuve viendo detenidamente por el Espíritu de Dios todos los sermones, los títulos y las palabras que Dios me ha dado para esta iglesia. Oh, Dios mío, qué palabras los ha dado Dios a nosotros en este lugar. Amén, amén. Qué palabra. Una vez estaba predicando una palabra yo y estaba hablando yo acerca de los que son apagados. Cuando terminó el culto, una hermana me dijo, pastor, ¿por qué me ofendió? Me dijo. Y le digo, ¿por qué? Le digo yo, me dijo apagado. Oh, entonces, pero usted mismo está adjudicando apagado, hermano. Yo prediqué la palabra y usted mismo está adjudicando que está apagado. Pues yo pensaba que usted estaba en juego, hermano. No sabía que usted estaba apagado, discúlpeme. Sí, no, es que usted dijo que habíamos unos apagados. Entonces, él mismo se adjudicó apagado. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Le aconsejo que entienda el reino de Dios, que sea usted parte del remanente de los que entienden la palabra del Señor. Amén, amén. Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Le explico, si viene a la iglesia, hágalo con un propósito, la salvación de su alma, pensa, Así es, amén. sea constante. Oiga bien lo que dice, oiga bien lo que habla Lucas cuando explica también la parábola. La gente que la semilla cae en buena tierra, en buen corazón. Oiga bien lo que dice, ve. Dice que son aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No habla Lucas que los que retienen la palabra dan fruto a media, habla con perseverancia. Así es, amén. ¿Qué nos hace entender de que un día sí y un día no estamos dando fruto? ¿Qué nos hace entender eso? Estamos fallando en algo. El verdadero cristiano da fruto con perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Constancia. Perseverar siempre allí está dando fruto con perseverancia, siempre. Amén, amén. Usted lo puede ver en todo tiempo alaba a Dios, en todo tiempo pone a Dios en primer lugar, en todo tiempo un aleluya. No un aleluya solo por esporádico, no es un aleluya completo, de los pies hasta la cabeza. Tiene convicción de quién es su Dios. Así es, amén. Tiene convicción del Dios que le sirve. Y de ahí no lo aparta nadie. De ahí no lo saca nadie. Dios anda buscando cristianos de convicción. Son los únicos que se van a ir en el rapto. Amén, amén. Los cristianos de convicción. La gente que entiende el reino de Dios. Los que entendieron el reino de Dios. Dice que el que oye la palabra y la entiende. Y como la entiende ahora la pone por obra. Eso es bonito. Pero ¿de qué sirve Dios hablándole a una generación 120 años? Por ejemplo, como los días de Noé. 120 años predicando, viene un diluvio,
haces, loco? ¿Qué arca? ¿Qué va a estar lloviendo? Ya me dijo Dios que hiciera un arca trabajando como loco. Nunca había llovido sobre la tierra, tú me vas a creer. Y Dios ahí en el cielo lo viendo. Y la gente burlando hoy en día ni hacían caso. Algún día todo este tipo de personas le van a dar cuenta a Dios. Así es, aleluya. Y uno tiene que tener cuidado porque uno tiene que aparecer delante de Dios para darle cuenta a Dios por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero uno tiene que aparecer delante de Dios. Amén, Nadie se debe amén. escapar de Dios. Y yo tiene que entenderlo uno. Yo me alegro por la gente que da fruto con perseverancia en la iglesia. Quizás le explico a una persona el otro día. Dios me va a estar dando un mensaje para gente que entienda. Los que se quedaron atrás, los que no entendían con su problema, pero hemos estado explicando la palabra de Dios. Y no hemos estado tratando aquí de engañar a nadie. Les hemos estado explicando qué significa verdaderamente el reino de Dios. Amén, amén. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Cuántos alaban su nombre? Así es, aleluya. Amén, hermano. Abre los cielos. Es el tema de hoy. Cuidar, hermano. Mire, hay que cuidar, hermano. Hay que cuidar. Las aves de rapiña en la Biblia son los buitres. Aves de rapiña en la Biblia son los buitres. Abraham hizo algo bien especial y lo voy a explicar en esta hora. Porque cuando queremos algo, tenemos que cuidar el sacrificio de la sangre. Así es, amén. Si queremos que Dios remueva algunos asuntos en nuestra vida, hay que cuidar el sacrificio de la sangre. No va a haber otra salida para el ser humano si la gente desprecia el sacrificio de la sangre. Y el sacrificio de la sangre hay que cuidarlo para que venga nuestro milagro. Así es, amén. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, a Isaac, para que fuera a formar la nación de Israel, le pidió señal. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, Señor, preséntame un sacrificio. Preséntame un sacrificio. Y le da unos animales ahí que los va a partir por la mitad. Los animales. Los va a partir por mitad. Pero no parta las aves, le dijo. Y ahí habla de tres tipos de animales que le iban a llevar ese sacrificio que él pedía. Pero dice la palabra del Señor que mientras él estaba y partió los animales y los puso ahí, vinieron las aves de rapiña. Vinieron las aves de rapiña. Es que el diablo tipifica las aves de rapiña, que siempre quiere hacer inválido el sacrificio de la sangre de Cristo. Y nosotros no estamos en este lugar por gusto, nosotros estamos en este lugar con un propósito. Amén, amén. El hecho que estemos aquí hoy, nosotros en este lugar, y que hayamos vencido, y que estemos aquí en la casa de Dios escuchando palabra de Dios, estamos nosotros pagando un sacrificio, el mismo sacrificio que el Señor nos demanda en la palabra, que tenemos que pagar, que tenemos que prestar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Solo es el culto racional es que podemos entender nosotros las razones de Dios, hermano. Así es, aleluya. Pero dice que venían los buitres, ¿Cuántos conocen aquí los buitres? Los oques. Y cuando ellos veían los sacrificios que tenía Abraham, llegaban y se los querían comer. Entonces dice que Abraham las ahuyentaba, los apartaba, los ahuyentaba. Ahí tiene que ser la iglesia. Mi Cristo murió por mí, hizo esto. Yo ahuyento todo espíritu que me viene a quitar la bendición del sacrificio de la sangre que Dios tiene sobre mí. Ahuyento yo. Y lo que dice que los espantaba los buitres para que no fueran a tocar el sacrificio que él había hecho a Dios. Amén. Esos sacrificios de Abraham tipifican a Cristo en la cruz, Así es. muriendo por nosotros para darnos cosas buenas, hermano. Amén. Para darnos cosas grandes y poderosas. Pero Dios no quiere dar a una iglesia que cree, a una iglesia sacrificada, a una iglesia que le obedezca. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Aleluya, buen nombre del Señor. Lea conmigo para que lo leamos esa porción. Génesis 15:6.
Vamos a ver si mientras lo escudriñamos aquí fluye algo de Dios. Génesis 15, 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte herencia en la tierra. Y respondió: Señor Jehová, ¿y qué cosa que ha de heredar? Y él le dijo: traedme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tortola también, y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham los ahuyentaba. ¿Qué hacía Abraham? Los ahuyentaba. ¿Qué hace la iglesia hoy? El sacrificio que hizo Cristo. Si la iglesia no está preparada para ahuyentar a los demonios, a los buitres, a estas aves, estos buitres que se quieren comer la bendición de la heredad, y si la iglesia no está preparada para ahuyentarlo y para que se vayan. ¿Qué dice la Biblia? Antes de esta palabra, de explicar esta palabra, quiero decirle algo que habló Jesús con respecto a los demonios. Antes de que llegara, de que Jesucristo explicara la parábola del sembrador, antes de eso, la Biblia dice la Biblia, que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y al no hallar lugar a ese reposo, dice: volveré al lugar donde yo salí. Usted no cree que todas esas malas mañas que teníamos en el mundo no los andan persiguiendo para volver a tomar nuestro cuerpo y esclavizarlo. Amén. ¿Me explico? Amén. Usted no cree de que todas esas cosas de la carne, todas esas cosas del pasado, todas esas cosas que verdaderamente están en el mundo y la atracción de la carne, usted no cree que persiga al cristiano para atraparlo. El cristiano ya fue libre, ya fue limpio por la sangre de Cristo. Pero lo que mucha iglesia no entiende es que el cristiano que no busca a Dios se apaga y se muere. Ahí compartió la pastora Teresa Caravera, de un cristiano que no busca a Dios, que se vuelve vacío y seco. Hay cristianos que están vacíos y secos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no ahuyentan. Más bien esas cosas como que las traen. Entonces imagínate que viene un espíritu inmundo, y cuando nosotros venimos al Señor, imagínate que lo que habla, mire, Jesús es muy claro, y Él explica la condición del hombre cuando el hombre no entiende el reino de Dios. Imagínate, según la palabra del Señor, según Jesús, lo que quiere decir aquí en la Biblia es que cuando Jesús liberta a una persona, supuestamente tiene 7 demonios. Por eso es que, hermano, el mundo está endemoniado, hermano. Amén, gloria a Dios. Le voy a decir una cosa: el que no tiene el Espíritu de Dios tiene al otro. Amén. Es un poquito difícil de decirlo, pero si la gente no le sirve a Dios, le sirve al otro. Solo hay dos. Amén, así es. Solo hay dos. Uno Señor y otro Señor. El que no le sirve a uno, le sirve al otro. No, yo me quedé en medio aquí. Yo no soy ni de Dios ni del diablo. No, ¿qué dice eso? Si no es de Dios, tiene otro dueño. Así es, amén. Lo que pasa es que a veces uno no puede explicar estas cosas a las personas así, pero tiene sentido común hablar que el que no es de Dios es el otro. Amén, amén. Entonces cuando venimos a Cristo, dice el Señor: te voy a librar de todos esos espíritus inmundos que batallan contra tu alma, contra tu vida. Y Dios le ordena a todos esos espíritus que viven que se vayan a nuestro cuerpo. Váyanse y dejen libre a mí. Váyanse. De repente, cuando llegamos a Dios, sentimos la libertad del Espíritu de Dios. Sí, ¿verdad? Oh, qué bonito. Hay gozo, paz, alegría, tranquilo. De repente nos comenzamos a descuidar en el Evangelio, con lo que es lo que habla la Biblia. Entonces los espíritus de ellos, pero les digo, los espíritus están muy unidos. Hey, ¿te acuerdas cuando vivíamos en la hermana tal, en el hermano tal?
mentira, sí, vamos a ir acercando. Más mentirosa la hermana ahora se convirtió. Aleluya. Porque trajo otro espíritu, dice ya la comida acá pueden después. Vino uno, le gustaba tomar, el demonio de vicio se fue. O el demonio de droga se fue. Porque es un demonio, hermano, un demonio, se fue. Hey, ¿te acuerdas de fulano de Sutano que antes nosotros vivíamos, venía de ahí? Esa casa está buena. Esa casa está barrida, le dice, vamos para allá. Pero no es que está barrida, para ellos la casa está barrida porque el hombre, la mejor está haciendo cosas malas. Si la persona está haciendo cosas buenas, para ellos la casa está sucia, pero está limpia para Dios. Amén. ¿Te acordás que bueno, ven, vamos a ir? Entonces ven y lo agarra, dice, ahora ya no te vas a tomar una caja, ahora te van a hacer 2 cajas. Y la Biblia es muy clara cuando explica estas cosas. La Biblia es muy clara cuando habla de todas estas situaciones, cuando habla de estas cosas. Al hombre, a la mujer tenía la maña que al hombre le gustaban otras mujeres y a la mujer le gustaban otros hombres. Cuando vienen nuestros espíritus de adulterio, de fornicación en la vida de la persona, oye, aquella persona que había quedado libre estaba sola, vamos a evitarlo, pues traigamos a otro más. Y ahora lo agarran más y ahora la persona vuelve a ser más fuerte todavía lo que es. Si la persona miraba pornografía y le gustaba ver ahí todo, vamos ahora vengamos y traigamos otro espíritu más fuerte, no lo agarran y lo amarran. Y es lo que la Biblia dice, ahora la condición de la persona viene a ser peor o doble. Y ahora vemos a la gente no nos puede ayudar, que no se pueden levantar de ninguna otra manera. Ahora vemos nosotros, pero el momento, la luz está bien fuerte. ¿No te has fijado que, y hay un espíritu peor, es el más duro, el espíritu de desánimo. El espíritu de desánimo es un espíritu mentiroso. Es un espíritu acomodado que le hace creer a la gente que están bien cuando la gente está mal delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es un espíritu terrible, mentiroso, espíritu de desánimo que llega sobre la vida de la gente. Está bien, no, si no hay ningún problema, tú estás bien. Una vez está bueno. Por eso que la persona que le quiere levantar otra vez de vuelta, ahí le cae el diablo encima. No puedo levantarme, yo quisiera, pero no puedo. Hay gente que se quiere levantar, no los culpe, no pueden levantarse, que Dios tenga misericordia de ellos. La Biblia se cumple, la palabra de Dios, lo único que hace es que se cumple. Eso es lo que hace la Biblia, se cumple la palabra de Dios. Nosotros a veces provocamos, hermano, el hombre provoca a veces a que pasen estas cosas, porque el hombre no es sincero con Dios. Y a Dios lo que más le duele es ver una iglesia, hermano, que lo haga, porque verdaderamente los de afuera todavía ellos andan ciegos en sus pecados, pero la iglesia conoció al Señor. La iglesia tiene la responsabilidad de querer a Cristo, ahuyentar las aves de rapiña, los buitres que llegan ahí, ahuyentarlos, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso a Cristo, que ya estamos casi terminando. Ahora, le he dado tipos de aves del mal, dados por el diablo, pero ahora le voy a dar donde está la clave, en el corazón, y le voy a dar algunas cosas para el reino de Dios, por lo menos 3, así rápido le voy a dar 3 aves de Dios que tienen que venir por lo menos a su vida. Por lo menos tienen que, esta que estoy hablando aquí fueron usadas por el diablo. Las aves que vienen y quitan la semilla del corazón, comenzando Jesús, porque todo tiene un principio, y el principio del diablo aquí es cortar la semilla desde un principio. No es el tiempo antiguo de los reyes, cuando tenían problemas con los enemigos, ¿sabes qué decía? Los eliminaban chiquitos, no permitían que crecían, porque este va a caer después, ya después lo vamos a acordar, porque es que chiquitos los mataban. Entonces el diablo dice, a este que llegó al Cristo lo voy a eliminar pequeño, chiquito. Pégate a veces cuando el diablo llega con las ofertas a gente, a niños indefensos en el evangelio, con ofertas. A veces la gente quiere cambiar su vida, pero llegó el diablo con ofertas. No, mira, a ver, ya te engañaron los cristianos, ¿estás ahí? No, hombre, yo he conocido cristianos que no entendieron el reino de Dios, que hoy en día lo sacó
lo sacó una novia, lo sacó un novio, lo sacó el marido, lo sacó la mujer, lo sacó un trabajo. Todo, cualquier cosa lo puede sacar del reino de Dios. Lo sacan las cosas mundanas, la televisión o la internet, o qué sé yo, pero la gente que no entendió el reino de Dios terminaron de esa manera, quedando afuera. Por lo menos hay tres que le voy a dar, que la palabra de Dios tiene que fluir y crecer en la vida de un cristiano para hacer nosotros de edificación en el reino de Dios. Así es. Somos como un árbol nosotros. Dice la Biblia, comenzando Jesús, dice, habla de la palabra del reino de Dios, que es como una semilla de un grano de mostaza, la más pequeña de las hortalizas. Así como la levadura en el pan hace que el pan crezca, así la palabra de Dios crece en el cristiano. Cuando el cristiano verdaderamente, cuando la semilla ha caído, es gente que entiende el reino de Dios. Amén, amén. Yo le motivo a usted, no creamos de manera esporádica, porque es el error que tenemos. A veces creemos en un mensaje, pero después del siguiente día, nosotros que estamos aquí somos las próximas víctimas en el siguiente mensaje. Amén. Gloria a Dios. Hay que oír la palabra de Dios, hermano, hay que entender la palabra de Dios. Amén, amén. Es que es una guerra que tenemos y no estamos en este lugar aquí solo por estar aquí. Estamos aquí peleando una batalla de fe con Dios. Amén. Miren lo que dice la parábola de la semilla de mostaza. Esta es una ave de bendición. Bendición, usted es bendición. Miren lo que dice Lucas 13:18. Lo voy a leer aquí rapidito. Lucas 13:18. El Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Y su versículo 18, miren lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Dice: ¿a qué semejante el reino de los cielos? Te compararé con semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el huerto y creció y se hizo un árbol grande, y las aves de los cielos anidaban en sus ramas. Mire qué ave de bendición es esta, que anida en la rama de un árbol. Usted como árbol de Dios, hay una ave que es de bendición aquí en Dios, que usted tiene que dar de Dios, anidaba. Amén. Usted sabe cuando las aves que anidan, ¿verdad? Pero hay otra ave de bendición, es la paloma. Mire, la paloma es una de las aves de más bendición, y es lo que la Biblia habla. Dios usa la paloma en la Biblia para identificar algo grandioso y poderoso, que por lo menos tiene que vivir en alguno, tiene que vivir en nosotros, no en todos los que creen en Dios. Tiene que vivir esa ave que representa a la paloma y que representa al Espíritu Santo de nuestro Dios, que Dios usó una paloma. La Biblia dice que en el principio, cuando la primera generación, escucha bien la enseñanza que hay en esta palabra. Cuando el Señor destruyó en la primera generación, en el huerto del Edén, cuando Dios destruyó la primera generación, que el Señor destruyó, ¿no? y a los hombres, porque los hombres habían pecado en el diluvio, y Dios mató a esa generación que había salido, ¿no?, de la reproducción de Adán y el huerto y todas estas cosas. Cuando Dios hizo eso, dice la Biblia que después de los 40 días que hubo agua, dice que Dios envió Noé envió un cuervo para ver si las aguas ya habían bajado. Dice la Biblia que el cuervo iba y venía. Fíjense que hay cuervos también en la iglesia que están entrando y saliendo, no se sabe, hermano. Pero la paloma tiene sabiduría. A los 7 días digo, no, este cuervo ni sé lo que está haciendo. Porque cuando Dios no entiende a una persona que no ha entendido el reino del Señor, que no comprende, hay un problema. Este cuervo ya lo saco y viene. ¿Qué es lo que le pasa a este cuervo? Dice, no, voy a mandar mejor una paloma. Mira la paloma sabia, mira, la manda, ¿ve? La manda. Y la mandó, y la paloma anduvo ahí buscando un árbol. Y al no hallar nada, dijo, bueno, regreso. Y ya está ahí. Esperan otros 7 días más y dice, ahora la vamos a enviar. Y la envían nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que hace
un cristiano verdaderamente que ha conocido a Dios y que ha estado en el arca de Dios, en el arca de la salvación de Dios. El número uno, entiende el reino de Dios y entiende cuando las aguas están bajando y cuando las aguas están en peligro. Sabe discernir entre el bien y el mal. Amén. ¿Verdad? La paloma, mire, cuando iba, no miraba nada, regresó. Digo, no me quedo aquí. Hay gente que busca en el peligro y se quedan ahí y se ahogan en el peligro. Después que hace una persona cuando ha conocido el reino de Dios, testimonio del Espíritu. Amén. Dicen que la paloma regresó en su piquito con una hoja de olivo. Amén. Y regresó y llegó con el olivo y llegó donde Noé. ¿Sabe cómo se llama el olivo? Que regresó, porque el olivo tipifica en la Biblia tipifica donde se saca el aceite, y el aceite tipifica la unción. ¿Sabe qué está diciendo la paloma? Mire, todo está en calma, ya la unción, como que dice, ya la unción está en nosotros, no hay ningún problema, hemos entendido verdaderamente que esto ya pasó, que el juicio ya se cumplió. Y mire, regresó, y cuando la mira con la hojita de olivo, dice que dijo Noé, ya las aguas están bajando. Ya las aguas están bajando. También viene a los 7 días, espera un poquito más, y dice, la vez de la paloma, y sale la paloma, sale volando. ¿Qué cree? No regresó la paloma. Cuando Cristo le prometió a la iglesia, después de los sacrificios que hizo, le prometió a la iglesia que iba a enviar el Espíritu Santo, no hizo con muchos desobedientes de nosotros, que no pensamos verdaderamente en la salvación. Él se acordó de nosotros y envió la paloma, regresó. El Espíritu Santo fue enviado por Cristo para darnos sabiduría, para entender nosotros. Entonces hay una paloma usada. Dice la Biblia que cuando Juan bautizaba en el río Jordán, dice que el Espíritu Santo en forma visible de paloma, como paloma se le apareció, dice la palabra del Señor. Y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, que aquella paloma primera que envió no regresó, pero ahora en Cristo sí regresó. Y esa paloma del Espíritu Santo, que nosotros nos da la sabiduría para tener el temor de Dios, y nos da el poder, y nos da la unción, y nos da la gracia, y hace que estemos en este lugar alabando a Dios, glorificando a Dios. Es Dios que ya ha metido en nosotros, que Dios hace el trabajo del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuándo le damos ese aplauso a Dios? Y entonces, hermano, hay que tener sabiduría de Dios, hay que tener sabiduría del Espíritu de Dios. Otra cosa que hace la palabra del Señor es que cuando nosotros ya el Espíritu Santo que nos revela la palabra vive en nosotros, ahora nosotros estamos confiados, y tiempos como este no nos hacen tener temor de quedarnos ahí acomodados, sino que venimos a adorar al Señor, le creemos a Dios. Tiempos difíciles como estos, Dios le provee a sus hijos, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hasta Jesús pone de ejemplo a los pajarillos, que dicen, miren los pajarillos, miren que ellos no trabajan bueno, no hacen nada los pájaros. Es más, dice la Biblia que los pájaros ni siembran ni cosechan, ni tampoco tienen poder para almacenar, y Dios los alimenta. ¿Cuánto no más valen ustedes que un pájaro? Así es, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pregúntenle a las personas, pregúntenle a las personas que no tienen a Cristo en estos días difíciles que estamos viviendo, estos tiempos. Pregúntenle las tribulaciones que lleva la gente. Pero a nosotros Dios, en medio de estos problemas, a nosotros Dios nos confronta siempre. Aunque como seres humanos a veces tenemos algunas pocas debilidades, y a veces pero Dios siempre está ahí para fortalecernos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso estamos aquí en esta noche. Hermano, Dios los bendiga. El que se perdió esta palabra, quizás ya nunca más en la vida la vuelva a escuchar. Pero ustedes sí la escucharon esta palabra. Amén, amén. Pasemos aquí en esta hora para hacer una oración. Gracias. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén?
Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Zelaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábado 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga. Nos dice su palabra y es verdad. Nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia que proclama libertad.